¿Qué transacción, mis buenos conciudadanos? Yo soy el Reginald y ahora les hablaré de AMLO y el punto final y también del caso Lozoya. Que bueno, ambas cosas se relacionan, ya les diré por qué. Mucho se ha debatido y ha sido muy polémico el punto de vista de AMLO sobre el punto final que se refiere a no juzgar a los expresidentes. Él siempre ha dicho que hay que ver para adelante y que no hay que empantanarse. Y claro está, la oposición ha dado el grito en el cielo, y no porque realmente les importe juzgar a los expresidentes, sino que buscan eh, golpetear al gobierno de cualquier forma. Y este es un buen pretexto para decir que va a haber impunidad, que es como antes, en fin, muchas cosas. Eh, y la representante más iracunda de esta oposición que critica esta postura de AMLO es la sopilota mayor. ¿Saben a quién me refiero? Pues sí, nada más y nada menos que a Denise Dresser, la mujer más incongruente que hay en la oposición. O sea, ¿quién demonios le puede creer a una supuesta analista que un día dice una cosa, al otro día dice otra? Que tiene una incongruencia pavorosa. Por ejemplo, primero decía que había que votar porque si no, esos votos, o sea, los que no votaban, los que anulaban su voto, esos votos iban a ir al PRI. Luego decía que no, que había que anular el voto, que ella en las próximas elecciones anularía su voto. Luego otro día dijo, bueno, más bien no dijo, sino que otro día la proponían para ser candidata por el mismísimo Perderé. Y así ha estado cambiando de postura una y otra vez. Luego se supo que era amiga de la Fecala, la Margarita Zavala, esposa de Fecal, de Calderón, por eso yo le digo Fecala. Hasta salió en una foto y estaban ahí muy amiguis. Y luego con Aristegui salió a decir que ella había votado por AMLO. Por favor, ¿ustedes en serio creen eso? ¿Cómo alguien que se la pasa atacando un día sí y el otro también a López Obrador va a haber votado por él? O sea, no tiene ningún sentido. También dijo que ya no confiaba en los partidos. ¿Y qué pasó después? Ah, que apoyó al PAN y a Ricardo Anaya. En esa foto se reunió con personajes realmente detestables, como el Chucho Mayor, el asqueroso Jesús Ortega. ¿O qué me dicen del horrendo y arrabalero racista de Castañebria, como yo le digo al Castañeda? Y Emilio Álvarez y Casa, un doble cara conservador. ¡Ah, ¡qué asco! Entonces, es de plano la más incongruente de toda la oposición. Por si fuera poco, esta tipeja pertenece al club de los fake newsistas. Es como le puse a los divulgadores de fake news, como López Dóriga y Loret de Mola. Y ella ya es una de las principales. ¿Cómo olvidar una de las más grandes fake news y más absurdas cuando confundió a Richard Gere con Esparza? Híjole, no, de pena ajena, de veras que fue para tirarse por un precipicio. ¿O qué me dicen de ahora que con tal de tirarle al gobierno, dijo que le parecía vergonzoso que hubieran atacado a un enfermero, que cómo pasaba eso en su país? Y bueno,
Entonces es Argentina por lo que veo, porque eso fue un caso de Argentina y lo divulgó eh, como si fuera, como si hubiera sido en nuestro país, con tal de golpetear al gobierno, porque dijo también que como no hay suficiente información de que una vez que se tiene coronavirus, pasando el tiempo, ya no puedes contagiar, entonces por esa falta de información golpearon terriblemente a un pobre enfermero. Solo que no fue aquí, mi estimada sopilota, fue en otro país. Así ella se las gasta, ¿no? Y lo peor de todo es que se dice una analista, entre grandes comillas, y cómo es que un analista solamente se deja llevar por el encabezado y no lee la nota completa, que es lo que la gente sí hizo y se dio cuenta de su terrible error, o tal vez un error que quiso queriendo para golpetear al gobierno de cualquier forma, ¿no? Ella fue una de las que estuvo en un movimiento que se llamaba Fiscalía que Sirva. Y ese movimiento lo que pregonaba, digamos que lo que buscaba, era que la fiscalía fuera autónoma, ¿sí? Que no fuera como antes, que dependía del gobierno y solo todo lo que hacía era en relación con el gobierno, o sea, no era un órgano independiente. Y bueno, ahí es donde está la incongruencia, porque ya hay una fiscalía autónoma, tal y como quería ese movimiento donde está esta sopilota, la Denise Dresser, y con otros como Alejandro Hope, o no se pronuncia Hope, que bueno, de Hope Esperanza no tiene nada, es un conservador más. Otro que se llama Alfredo Lecona, que también es otro conservadorazo, terrible. Y bueno, ellos proponían esto, ¿no? Que fuera autónoma. Incluso Aristegui, que bueno, siempre ha sido una gran periodista, pero bueno, últimamente no se ha caracterizado por ese buen periodismo que siempre había hecho, pero bueno, eso es una harina de otro costal. Entonces, ahí está la incongruencia porque ya hay una fiscalía autónoma. Y sin embargo, estos personajes se la pasan criticando que cómo es que el presidente no va a juzgar a los antecesores, ¿no? A los expresidentes desde Salinas hasta Fecal y el Preñandejo, ¿no? Como yo le digo a Peña Nieto. Y entonces ponían el grito en el cielo. Pero a ver, si la fiscalía es autónoma, lo que ustedes tanto querían, por fin se realizó. La fiscalía por fin es autónoma. Entonces, si es así, ¿por qué le exigen a AMLO que juzgue a los expresidentes? Si eso ya no está en sus manos, puesto que ya no tiene que ver nada con la fiscalía. O sea, ni ellos mismos se entienden. O sea, se ve que no saben el término de incongruencia, porque no le pueden exigir a alguien algo que no depende de él. Entonces, ahí es un absurdo, ¿no? Y justamente en la mañanera le preguntaron a AMLO de ese tema y él lo volvió a decir. Miren. Yo políticamente, desde que tomé posesión de la presidencia, en mi discurso de toma de posición de la presidencia hablé de que para juzgar a los presidentes de la República, ahora expresidentes, se tenía que llevar a cabo una consulta, que era mi planteamiento, para que los ciudadanos decidieran
si se juzgaban los presidentes del periodo neoliberal. Esto es Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto. Ese fue mi planteamiento. Incluso he dicho que de llevarse a cabo esa consulta, que se puede aplicar cuando se reúne un número determinado de firmas, yo votaría en contra de que se juzgara a los expresidentes. Lo he dicho porque creo que no debemos de anclarnos en el pasado, que tenemos que pensar hacia adelante y iniciar una etapa nueva, como está sucediendo, Presidente, sin permitir la corrupción. Pero ¿por qué si el castigo a funcionarios de no muy alto nivel y por qué no castigar a expresidentes? Sobre todo porque usted, y se lo preguntaba porque usted ha mencionado siempre que no hay nada que no sepa el presidente. Sobre todo si también por la reforma. El pueblo lo decide y también la autoridad competente, pues se deben de seguir juicios a expresidentes. Pero yo estoy dando a conocer mi opinión política. Claramente, él dice, como pudieron ustedes ver, que su posición es meramente política. Y siempre ha sugerido que se haga una encuesta, ¿no? Para que la gente decida si se juzgan a los expresidentes o no, y que él votaría porque no se juzguen. Pero la gente, el pueblo tiene la última palabra. Y yo, pues también, yo sí votaría porque sí se juzguen. Pero él mismo ha dicho, y él mismo lo reiteró, y ese es el punto clave, que su posición es política. Ahí está, eso no lo había dicho antes. Y con esto que dijo, queda más claro que nunca. ¿Qué quiere decir? Que es su opinión. O sea, es como cualquier persona que está a favor de la pena de muerte, por ejemplo, para castigar a los asesinos. Pero una cosa es lo que piense una persona y otra cosa es que lo pueda llevar a cabo. ¿Sí? O sea, AMLO, su posición es que no se juzgue a los expresidentes. Pero como ya la fiscalía no depende de él, entonces es solamente una opinión personal. Y si se hace una encuesta, su opinión es como la de cualquier otro ciudadano. ¿Vale? Como en unas elecciones. En unas elecciones, el voto de un rico y el voto de una persona pobre vale exactamente lo mismo. No importa que sea hombre, mujer, joven o de la tercera edad, vale lo mismo. Entonces, en este caso, la opinión del presidente es exactamente como la opinión de cualquier otro ciudadano. Por eso es lo importante que la fiscalía sea autónoma. O sea, él podrá decir, ahora sí que él podrá decir misa, pero si la fiscalía encuentra las pruebas suficientes y todo lo que se necesita para incriminar a los expresidentes, no va a tener de otra más que juzgarlos, porque si no sería cómplice de ellos y estaría otra vez en la impunidad de siempre y la corrupción. Entonces, por eso al principio les decía que el caso Lozoya, ¿no? Tiene que ver con esto. Ya está aquí Lozoya y pues tiene muchísima información, tiene alrededor de, no me acuerdo si, no, varios videos
no me acuerdo exactamente cuántos son, pero tiene una gran cantidad de horas grabadas de pruebas que incriminan a políticos, empresarios y seguramente hasta el Preñandejo y, y al Fecal. Así que sí, dicen que hasta llega hasta los de Odebrecht, donde estuvo implicado Lozoya, puede alcanzar hasta el mismísimo comandante Borolas, al Fecal. Entonces, con todas estas pruebas, por más que el presidente diga que no se debe juzgar a sus antecesores, no va a haber poder humano que lo evite. Porque si están las pruebas ahí, si está todo a la vista para juzgarlos, para meterlos a la cárcel, por más que alguien tenga una opinión, por más que el mismísimo presidente diga que no, que ya para que veamos hacia adelante y que no veamos hacia atrás, él no va a poder evitarlo. Él mismo ha dicho que no va a ser tapadera. También dijo, es algo muy importante, dijo que si hay las pruebas suficientes y la fiscalía encuentra todas estas pruebas, se tiene que proceder. Él no puede hacer absolutamente nada. Entonces, que no me vengan con que hay que exigirle al presidente que juzgue a los expresidentes, porque no es su tarea, no es su trabajo. ¿Sí? Para eso hay un órgano autónomo, una institución como es la Fiscalía, que está a cargo de Gers Manero, que yo espero que cumpla con todas esas pruebas, caiga quien caiga. Así sea el mismísimo Fecal y el mismísimo Peñandejo. Pero bueno, también les iba a decir de paso que aunque no alcance del todo esto de Lozoya, las pruebas de Lozoya al mismísimo Fecal, pues no importa, porque con esto de Rápido y Furioso seguramente va a caer tarde o temprano. Porque él dijo que no sabía lo de Rápido y Furioso. Y ya hay pruebas de que sí estuvo al tanto y él aprobó ese tráfico de armas para supuestamente seguirlas, ¿no? Y que ya sabemos que se perdieron, y fue un desastre y murió mucha gente. Entonces, si él sabía de ese operativo y lo dejó entrar, estaría violando la soberanía del país y eso se traduce en traición a la patria. Y pues ese también es un gran plan de AMLO, porque adecuaron todo para que no se le pudiera juzgar a los expresidentes más que por traición a la patria. Porque desde hace muchos años, desde la Constitución de 1857, quedó establecido de que el presidente solo puede ser juzgado por traición a la patria. Y entonces es un arma que sacó AMLO con esta carta diplomática que envió a Estados Unidos para poder juzgar al mismísimo Fecal, al comandante Borolas. Entonces no se puede salvar de ninguna forma. Si no se salva de Lozoya, entonces queda lo de Rápido y Furioso y tarde o temprano tendrá que caer. Por cierto, hablando del comandante Borolas, me acordé que ahora que fui allá a la Lotería Nacional a comprar mi boleto del avión, descubrí una escultura que representa a los taquilleros, a los vendedores de los boletos de las rifas,
que es idéntico al fecal, al comandante Borolas. Mírenlo. Bueno, mis conciudadanos, pues eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado mi video y los invito a que se suscriban a mi canal, le den like y también me pueden seguir en mis redes sociales. Ahí se ven.